Una pequeña colina en el Parque Natural de las Batuecas, Sierra de Francia, acoge la pequeña villa de Cepeda. Su ubicación, sus calles y sus casas de marcado carácter serrano de adobe, piedra y tramoneras nos invitan a recorrer su historia. Desde el mirador de la Corona, las piedras de las Heras nos recuerdan su pasado cerealístico. Teníamos aquí en la zona de huerta de Vega, que se sembraba cebada y centeno, en esta parte de aquí del pueblo, y luego también teníamos en los olivares, que no les molestaba al olivo la cebada ni el centeno, se sembraba también. Hasta finales de los 70, los vecinos de Cepeda acudían a las Heras a hacer la trilla. El edificio que alberga el ayuntamiento antaño fue la Alhóndiga. Conserva parte de su fachada y esta fuente. En los bajos tenía el peso real de la harina, la cárcel, arriba estaba el almacén de grano y de otros productos agrícolas y el cuarto donde daba el maestro escuela. Cebada y centeno se producían para alimentar a los animales. El tiempo ha ido desplazando a ambos de la vida de Cepeda. Ahora, el valle está cubierto de ciruelos y cerezos, cuyos frutos se destinan a la producción industrial, sobre todo de mermeladas. Tenemos de todas clases. La de la picota, tenemos también la picota esta de maquila del Soto, tenemos unas blancas que son maravillas y tenemos la valenciana. Y se la lleva una buena fábrica también que está encantado de venir a recoger toda la cosecha que tenemos aquí. Viñas y olivos dispuestos en bancales fueron durante siglos los cultivos predominantes en esta sierra. El viñedo más nuevo que se está poniendo, que se está creciendo quizás un 4 o un 5% cada año poniendo viñedo nuevo, en lo cual ya se adapta la maquinaria. En cambio el viñedo viejo pues no queda otra forma que trabajarlo como lo hacían los abuelos. Estos bancales se iban haciendo según se iba trabajando la tierra. Salía piedra y ¿qué se hacía? Sujetar la tierra. ¿Cómo? Con la piedra, haciendo paredes. Esa es la misión de los bancales. El cultivo de aquí lo tenemos para dos cosas, el verdeo y después para aceite. El verdeo es mucho más productivo porque la aceituna suele valer un poquito más de dinero. Luego para el aceite la gente últimamente lo va cogiendo solo para consumo. No tenemos almazara, tendríamos que llevarla a otras almazaras y claro, eso te va incrementando el gasto. Aún así, en la cooperativa del pueblo decidieron poner en valor su producto. Antiguamente transformaban el producto, pero lo molían con sus propios cultivos, ¿no? Y entonces ahora hemos destacado un poco el origen de los aceites, bajando la aceituna seleccionada de nuestro propio pueblo y le damos la molición para el aceite de lo que es nuestro producto. En Cepeda predomina la aceituna de manzanilla. Algunos vecinos, como Inocencio, la siguen endulzando como se hacía antiguamente, con ceniza en vez de sosa. Hacemos 2 cortes con una navaja y las metemos en una tinaja con agua. A ser posible que no tenga cloro, porque el cloro las ablanda. Y le acompañamos un poco de ceniza y 2 bolsas de sal. Engordadas se escurren para mezclarlas con la ceniza ya en seco. Esta ceniza sale habitualmente del brasero o de la lumbre. Tiene que estar fría. Luego pasarán varios días en remojo, cambiándolas a diario de agua. Cuando el agua salga totalmente clara, eso significa que la aceituna está dulce. Una vez que están dulces, es cuando ya cogemos y le echamos los ingredientes, cada uno los que crea oportuno y necesario. Ese agua sin cloro que Inocencio dice, la encontramos, por ejemplo, en la Fuente del Castañar, uno de los lugares emblemáticos del pueblo. La fuente más antigua de Cepeda y una de las más antiguas quizás de la comarca. Data de la época de los romanos y ya figura en las ordenanzas de Cepeda de 1544, en el que se prohíbe lavar calderas en la Fuente del Castañar y en la Fuente de las Heras. Destacables también su plaza triangular, presidida por un olmo centenario, los vestigios del antiguo hospital de peregrinos, del que solo se conserva la puerta de entrada gótico-renacentista, la Casa de la Inquisición o su iglesia parroquial construida entre los siglos XVII y XVIII. Tenemos en la portada principal una ara romana del siglo II, finales o principios del III, que está dedicada al dios Júpiter. En el 17 se hizo el campanario, exento por su doble función civil y eclesiástica. Arriba, Inocencio da los toques manuales desde hace 7 años para que no se pierda la tradición. Hemos perdido algunos toques, porque claro, se necesita gente
porque si, como dice el refrán, en misa y repicando no puedes estar. Entonces nos haría falta más gente que de vez en cuando los domingos o los días de fiesta diga, bueno, pues yo voy a tocar. Otra tradición que se conserva en el pueblo y no hay que perderse es la gastronómica. Los platos más tradicionales que tenemos en Cepeda son las patatas meneadas, los embutidos, la carne a la brasa, que se hace con leña de encina, y el limón serrano, que se llama limón, pero se tendría que llamar naranja, porque el ingrediente que más lleva el limón es la naranja. Se le pica un poquito de limón, luego se le echa chorizo curado, huevo cocido, sal y un machado de ajo, para que le dé mayor sabor. Y luego ya con los huevos le sacamos la yema y hacemos como un puré, que es la yema machada con el vino, con el aceite, y luego todo eso se le echa al plato. Y un revuelto, y luego los huevos fritos por encima también, que lleva huevo cocido y huevo frito. Entonces es un plato que se come frío y se come principalmente en los carnavales. El dulce tradicional lo encontramos en la tahona del tío Chinitas. Hola mamá, aquí estamos haciendo perronilla. Muy bien, de las que hacíamos antiguamente, ¿no? Muy bien, me voy de paseo. Que os vaya bien. Hace 5 años, Anun abandonó la ciudad y el mundo de la farmacia para tomar el relevo a sus padres en el obrador. Siempre deseé vivir en el pueblo y la única solución pasaba por coger las riendas de este obrador de mis padres, que han llevado durante 50 años, y anteriormente han estado mis abuelos y antes mis bisabuelos. Lo que nos diferencia de otros panaderos es que no hay ninguna perronilla igual. Las amasamos una a una manualmente, no le echamos nada de químicos, son totalmente naturales, y luego las horneamos en un horno de más de 100 años de antigüedad. Ya están listas. Junto a Carlos, su pareja, Anun hace otros dulces, pan candeal elaborado a diario y también un hornazo muy particular, con azúcar. Se lleva haciendo toda la vida así y solamente se hace en Cepeda. En el resto de pueblos es sin azúcar. Normalmente se hace con chorizo solo. Ahora ya, al estar tan cerca de Salamanca, le estamos metiendo lomo, chorizo. Y no tan tradicional en la zona, pero cada vez con más presencia, el arándano. Los cultivan en esta finca donde podemos alojarnos en un casillo de labranza rehabilitado. Se ha convertido en un loft precioso. Se han conservado las estructuras, se han conservado las paredes y luego por dentro pues se ha puesto muy modernito. Además, hay 2 bungalows. Tienen también su encanto, son todas de madera. El porche está orientado a toda la finca de arándanos y aparte de eso tenemos justo enfrente la ruta de los 1000 colores, que es nuestra dehesa, a la que nos sentimos súper orgullosos toda la gente de Cepeda. Es una ruta circular que va hasta Guijuela, Madroñal y Cepeda. En Cepeda hay 10 rutas de senderismo perfectas para descubrir su paisaje, a pie o a caballo. Otra opción es saborear la tranquilidad que se respira en sus calles, descubrir sus bellos rincones y la decoración en la que los vecinos se han involucrado recuperando algunos de los motivos de los bordados serranos tradicionales.